El 10 de noviembre de 2022 estuve en la presentación del Liux Animal, un coche nuevo de una marca nueva, española, con materiales distintas y aparentemente salió de la nada. Honestamente, la presentación me dejó con más preguntas que respuestas. Luego, viendo toda la respuesta online, ha habido críticas, acusaciones, todo tipo de interacciones, pero lo que nadie había hecho era realmente ir y preguntar al CEO, al director de la empresa, y confrontarle un poco con esas dudas. Entonces, eso lo quería hacer yo. Hoy he estado con Antonio Espinosa, director de Liux, y le he entrevistado y le he preguntado sobre el coche, la empresa, el futuro, los objetivos. Y aquí os dejo la entrevista entera. Y me gustaría escuchar lo que tú opinas sobre Liux o Liux Animal y este proyecto en general. Lo único que pido es que en los comentarios mantenemos un tono agradable. ¿Vale, chicos? Vamos con la entrevista ahora mismo. Bienvenidos a Todos Eléctricos, donde hoy tengo una entrevista muy especial, algo que tenía muchas ganas de hacer, y es hablar con Antonio Espinosa. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Lars? Bien, vi hace poco, o participé en la presentación del Liux Animal, el 10 de noviembre me parece. Eso es. Y desde entonces tengo muchas preguntas sobre Liux, sobre Antonio y sobre el animal. Fenomenal. Pues Quizás nos podías empezar a contar un poco sobre cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues es un camino largo. Te puedo empezar hace 32 años cuando nací, pero bueno, básicamente mi experiencia profesional es emprendiendo y yo creo que es lo que aporto un poco al proyecto, ¿no? Junto con David, mi socio, que es el que tiene el conocimiento más del diseño, de la mecánica, de la ingeniería, de la industria de la automoción. Bueno, pues yo me he dedicado a emprender y a empezar proyectos desde cero, y creo que eso es un poco la combinación que hacemos, que es muy positiva. Y bueno, pues en los últimos años y el proyecto en el que más involucrado he estado es Aguara, que es una empresa social que se dedica a desarrollar proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo a través de los beneficios de la venta de una marca de agua. Y bueno, pues hemos hecho muchos temas de innovación. Fuimos la primera marca en Europa a fabricar botellas de plástico 100% reciclado. Hemos terminado más de 120 proyectos en 20 países. Estamos llevando agua a más de 100.000 personas. Ha sido un proyecto súper bonito, una aventura súper apasionante en la que sigo involucrado además. Y estoy en el consejo y bueno, y con la entrada de... Es un proyecto que sufrió mucho durante la pandemia porque el 90% de nuestras ventas eran en el canal de hostelería. Claro. Y bueno, pues conseguimos salvarlo. Luego además ha entrado Estrella Galicia, la Corporación Juez de Rivera como inversor. Se han hecho socios del proyecto y está en un momento muy, muy bueno. Además has tenido suerte, es la mejor cerveza de España. Hombre, pero de largo, o sea, eso y además la mejor gente, son espectaculares. ¿Y cómo se da uno el salto de agua a coches? Que diría yo que no tiene mucho que ver estas dos industrias, ¿no? Bueno, es que quizás yo no aporto el conocimiento de la industria de la automoción. Yo humildemente trato de aportar pues el cómo se arranca un proyecto de cero, ¿no? Que a veces es complejo, quizás a emprender se aprende emprendiendo, y la experiencia de haber emprendido pues es la que yo trato de traer a este proyecto para arrancar un proyecto no de cero, porque es verdad que partimos sobre una base muy sólida, pero bueno, hay que montar, ¿no? los cimientos de una empresa, y esa es mi labor, ese es mi trabajo aquí. Pues entonces quizás nos podías contar un poco esos cimientos, cuáles han sido hasta llegar hasta el punto aquí, porque presentar ya un prototipo de un coche tiene que ser, no el final, pero tiene que ser un camino largo hasta ahí, ¿no? Ha sido una aventura bestial, una aventura increíble, la verdad, o sea, de locos. Ha sido a nivel profesional el reto más bestia hasta, vamos, que yo he tenido, y súper estimulante, súper divertido. Y bueno, pues básicamente como digo, hace 2 años en Aguara estamos en un momento complicado. Pensábamos que quizás tendríamos que cerrar por caídas de ventas del 90% en los meses más malos, por los meses del confinamiento que estábamos ahí, toda esta movida, ¿no? Claro. Y empecé a pensar, bueno, ¿y ahora dónde me
hoy, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y a qué me voy a dedicar? Si tengo que cerrar el proyecto de mi vida. Y bueno, pues ahí fue un poco el origen de pensar, oye, ¿en qué sectores pues, se puede intentar hacer algo positivo desde un punto de vista de impacto medioambiental, de impacto social? Y esto pues, es literal, o sea, un día puse en Google cuáles son los sectores más contaminantes del planeta. Y salieron el transporte, ¿no? Y transporte e industria me aparecían siempre. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé a pensar que igual pues, podía tener sentido intentar hacer algo en esta industria, en este entorno. Y eso hace solamente 2 años, entonces, ¿no? Sí, 2 años y algo. Quizás en el verano de 2020 fue cuando empecé a dar revueltas a esto y en octubre de 2020 es cuando conocí a David. Vale. ¿Y el prototipo que vimos entonces en la presentación, se ha trabajado en él cuánto tiempo? Pues la ronda de financiación pues para esta fase del proyecto la cerramos entre diciembre y marzo. Bueno, en diciembre ya la teníamos para empezar a trabajar del año pasado, de 2021. Entonces empezamos a contratar equipo en febrero. Y bueno, pues realmente ya había bastante trabajo avanzado de planificación, de ver con qué proveedores, con qué socios, con qué equipo queríamos trabajar, pero digamos a ejecutar como tal nos pusimos en febrero y han sido pues como un parto de 9 meses. Más o menos, más o menos. Entonces, en 9 meses conseguís construir el coche que vimos entrar ahí. Una de las cosas que Liox promete son materiales novedosos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre esos materiales. Sí. ¿Cómo le llaman? ¿Biobasados? Biobasados, sí. Bueno, nuestra reflexión fue que parte de hacer, o sea, nuestra visión inicial era intentar hacer un coche súper sostenible. Y uno de los focos, uno de los puntos, una de las áreas donde había que trabajar más era materiales, ¿no? De qué construimos este coche, con qué lo fabricamos. Y eso tiene muchas implicaciones, porque tiene implicaciones desde el punto de vista del proceso industrial de fabricación, tiene implicaciones desde el punto de vista del propio material, la huella de CO2 en el ciclo de vida, desde el punto de vista de la reciclabilidad de ese material. Y cómo se comporta con el coche, con frío, con calor, exacto. con lluvia. Con los materiales que utilizas para un coche, o sea, son materiales que tienes que certificar, que tienen que pasar una serie de test de estrés, mecánicos, muy complejos, ¿no? Es una industria con unos requisitos a nivel materiales muy bestias. Claro, claro. Y bueno, lo primero que hicimos fue pues, tratar de imaginarnos cómo sería el material perfecto para automoción. Y bueno, pues una de las primeras cosas que pensamos fue tiene que ser ligero, ¿no? Porque si vamos a vehículos eléctricos, el peso es un factor importante, fundamental. Sí. Entonces, ligereza era un elemento clave. Que tuviera un proceso de fabricación lo más ligero posible, lo más sencillo posible, lo menos contaminante posible. Y luego también que el proceso de reciclaje fuera sencillo. Y en todo esto, pues la posibilidad de trabajar con materiales de base orgánica apareció. Encontramos que había proveedores que ya estaban trabajando en fases pilotos preindustriales, cosas súper interesantes. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar en esta línea, nos pusimos a trabajar con un laboratorio de Valencia que se llama ITEX, súper potente. Y bueno, pues estos 9 meses de trabajo sobre el prototipo, además del trabajo sobre el prototipo, han sido 9 meses de experimentación, claro, de materiales, porque este prototipo pues, ha sido un ensayo, ¿no? de materiales, de las propias fibras que hemos utilizado. Al final nos decidimos por fibra de lino, de las resinas con las que hemos trabajado, que hemos tratado de evolucionar hacia una resina biobasada. Pero claro, todo eso luego hay que testearlo, hay que certificarlo, tiene que ser homologable para automoción. Entonces, por mucho que nosotros hagamos algo en nuestro taller por nuestra cuenta y nos guste mucho lo que hacemos, pues queríamos trabajar con un laboratorio que nos diera una solidez enorme. Entonces, el material es fibra de lino, ¿no? Y el lino ya está basado en distintas composiciones biológicas, ¿no? El fibra de lino es parecido a fibra de vidrio en algunos aspectos, sí, ¿no? tiene un comportamiento, al final es un composite, entonces el comportamiento del material pues es similar al de la fibra de vidrio, al de la fibra de carbono. De hecho, hemos hecho pruebas para tratar de ver un poco cómo se comportan, ¿no? Qué comportamientos tienen, qué diferencias, qué cosas similares.
Y los procesos de fabricación son relativamente parecidos en la fibra de carbono o en la fibra de lino o en la fibra de vidrio con la fibra de lino. En el prototipo que vimos ahí, ¿ya estaba construido en ese material? Sí, hay piezas que no, porque hay piezas que, bueno, pues ya te digo, en ese proceso de experimentación hemos tratado de, bueno, pues ver qué ventajas tienen unos sobre otros, pero hay hay una gran parte de toda la carrocería del coche y piezas muy grandes. O sea, lo que hemos querido es que utilizar tanto la propia fibra de lino como las resinas biobasadas en piezas de las grandes del coche. O sea, está bien hacer probetas de piezas pequeñitas, pero hemos querido hacer piezas muy grandes, el capó, el techo, toda la bañera que cubre son casi 3 metros y pico sobre el chasis de aluminio, hacer experimentación sobre piezas muy grandes para validar que realmente, bueno, pues además de hacer detallitos, podemos hacer piezas grandes con estos materiales y con estos procesos de fabricación. Muy interesante, muy interesante. Nos hemos encontrado con retos por el camino, pues Hombre, espesores de fibras que eran difíciles de manejar porque eran demasiado espesas y era difícil hacer, por ejemplo, formas complejas con curvas muy pronunciadas. Bueno, ha sido una evolución, la verdad, 9 meses de aprendizaje absoluto. hablando de curvas, yo vi el coche ahí y el diseño me pareció espectacular, ¿no? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sobre todo la parte frontal tenía un corte muy agresivo, unos faros faros muy finos, ¿no? ¿El diseño ese de dónde sale? Pues diseño fue una de las primeras decisiones que tomamos. Es verdad que David tiene una visión de diseño espectacular a través de los proyectos anteriores. No hay más que ver los proyectos que ha hecho. Pero bueno, teníamos claro que queríamos tener un equipo de diseño potente y bueno, pues David llamó a Antonio Garrido, que ha sido su mentor en diseño. Es el director del máster de diseño de transporte de la Politécnica de Valencia. Y bueno, pues con él en el equipo hemos montado un equipo de diseñadores súper top y bueno, es algo a lo que le hemos dado mucha importancia desde el día 1. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante el diseño? Pues para nosotros el diseño al final es un reflejo de lo que hay detrás, ¿no? Cuando un diseño es bueno y es coherente, pues tiene que reflejar el fondo de los proyectos y bueno, pues creemos que el diseño es lo que en primer lugar, o sea, lo primero que ve alguien de tu producto es lo que hay que te entra por los ojos, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues era fundamental tener algo muy atractivo, muy diferencial, muy divertido, era objetivo claro desde el día 1. Porque su coche es relativamente grande. Entiendo que tiene una distancia entre ejes de 3 metros o algo así. No llega en esta versión, posiblemente en producción la alarguemos un poquito, pero esta versión son unos 2,80 metros aproximadamente de batalla y unos 4,65 de largo total. Ah, ok. Vale. Sí. Es un compacto largo. Un coche del segmento C largo. Vale, y el formato es el shooting brake, ¿no? Con el portón trasero que abre, que es como un balance entre lo deportivo y lo práctico, ¿cómo lo ves? Sí. Ese era también un poco el objetivo, ¿no? El decir, oye, pues un coche eléctrico que además con las limitaciones o los condicionantes que tiene a nivel de diseño un coche eléctrico, que es que normalmente tienes mucha altura porque tienes que meter todas las baterías en la parte inferior del coche, eso te puede recrecer toda la base del coche. Pues queríamos aún así que fuera un coche dinámico, que fuera un coche deportivo, pero no perder el sentido de practicidad también, ¿no? del vehículo. Entonces, bueno, pues la disposición de las baterías la hemos trabajado mucho para que podamos meter muchas baterías en la base del coche sin comprometer la habitabilidad interior y sin tenernos que ir a un coche muy alto. ¿Cómo de lejos está el coche que vimos ahí? Porque ya decías que quizás cambia un poquito. ¿Cómo de lejos lo ves del diseño y el prototipo que vimos ahí? ¿Cómo de lejos es de una versión final? Pues mira, yo te diría que todo lo que es más importante para nosotros, o sea, donde queremos aportar valor, estamos en una fase preindustrial. En diseño luego industrializas y siempre cambian cositas y luego además pues desde un punto de vista
Nosotros ya hemos diseñado pensando en fabricar, esto ha sido una premisa desde el día 1, pero luego entras en producción y bueno, pues por la cadena de ensamblaje tienes que cambiar unas franquicias, tienes que cambiar el diseño de una pieza, bueno, hay cosas que van a cambiar obviamente. Pero detalles más que concepto en general. Más que concepto, sí, y sobre todo hay cosas que no hemos terminado de diseñar a un detalle último, sobre todo algunas piezas interiores. Claro. Pero porque ponernos a hacer una tapicería súper exquisita en esta fase, pues es que tampoco es el momento ni es lo que buscábamos, ¿no? Lo que teníamos claro era que queríamos validar un diseño exterior como el que hemos traído, un proceso de fabricación, unos materiales. Queríamos diseñar un powertrain y validar un powertrain. Y la parte tanto de motor como de baterías. Entonces ya que has dicho el powertrain, tengo que preguntarte, ¿y el prototipo que vimos ahí tiene el motor y la batería funcional tal como lo vais a poner? ¿Es sí. 100% funcional? Sí, es 100% funcional. De hecho, nuestra idea es sacarlo, empezar a meterle caña y a rodar. Y a rodar, vamos, ahora mismo el equipo está de vacaciones porque ha sido una buena paliza, me imagino. Pero sí, en cuanto vuelvan nos pondremos a ajustar y la idea es que, vamos, publicar cosillas no creo que hasta el año que viene, pero sí, ya el coche y ya hecho y ya ha rodado algo. Pero sí, tiene un motor, tiene un Cascadia de BorgWarner montado, que es un motor de 100 kilovatios, 130 caballos nominales, que tiene picos superiores a 200, que te puedes divertir con él. Claro, claro. Y el pack de batería me parece súper interesante porque más que un coche también digamos, es una plataforma, ¿verdad? Con sitio para colocar 4 packs. Eso es. O 2, si alternativamente quiere bajar el coste o el peso y sacrificar un poco de autonomía y rendimiento, quizás. La idea es que tú puedas, digamos, modularte tus baterías en función de tus necesidades. Entonces, la plataforma que tenemos actualmente puede meter hasta 4 battery packs de este tipo, pero puedes meter 2 también. Siempre van en pares porque si no dinámicamente descompensa el coche, entonces van 2 delante y 2 detrás. Puedes meter los 2 delanteros o los 4. Cada battery pack tiene unos 23 kilovatios hora. Los 4 de máxima te dan unos 90 kilovatios hora. Y bueno, pues ese es un poco también el reto, ¿no? El tener una plataforma que te permite modular tus baterías y funcionar con 2, funcionar con 4, poder extraerlas de forma relativamente sencilla, poder actualizarlas, poder darles una segunda vida y que sean una unidad autoportante y fácil de gestionar. O sea, lo que vemos es que cada vez más el activo coche y el activo batería tiene sentido tratarlos por separado, porque las baterías, soldar el coche a las baterías significa un riesgo de obsolescencia grande. Contrario a lo que hacen otros de la industria. Sí, bueno, que lo cual es muy respetable y desde un punto de vista de costes pues seguramente tenga sentido. En algunos mercados, para algunos mercados y con cierta visión de lo que quieres hacer, pues bien. Nosotros nuestra visión es opuesta, ¿no? Creemos que el battery pack, si tú eres capaz de gestionarlo independientemente, tiene cuando termina la vida útil del battery pack dentro de ese coche, cuando el battery pack ha perdido un 20% de su capacidad por el uso, ese battery pack tiene un valor residual muy alto. Si tú eres capaz de extraerlo fácilmente y de gestionar esas baterías de forma sencilla. Y cada vez más el mercado de la segunda vida de esas baterías ya estamos viendo que está creciendo y bueno, creemos que gestionar el activo coche y el activo batería por separado, maximizando la eficiencia de cada uno, tiene mucho sentido. Así tenéis un poco más de flexibilidad para la tecnología de mañana, para las cosas que vienen. ¿El battery pack es vuestro propio? ¿Es uno desarrollado in-house? Es un desarrollo nuestro, sí. Muy bien, muy bien. El coche veía yo que tenía puertas suicidas, de los que se abren los traseros en dirección contraria. ¿El plan es llevarlos así a...? Bueno, es un diseño que hemos hecho y que tenemos además en desarrollo una patente para poder llevarlo a producción. Lo que veremos es si acabamos llevándolo a producción por el reto que significa a nivel técnico, a nivel estructural, no tener pilar B y a nivel de costes lo que significa esto, porque nuestro objetivo es tener un coche bastante competitivo y bueno, estamos viendo a ver si finalmente para producción tiene sentido o no tiene sentido.
Hablando de costes, porque he visto en la página web, ya se puede hacer una reserva y he visto unos coches que yo diría que son muy agresivos, ¿no? Empezamos desde 39.000 euros, veo que es un coste orientativo, también veo que puede que cambien según los retos que se vean en el futuro, ¿no? Pero desde 39 hasta un poco más de 50, 54, si lo equipas a Sí, tope. en función de equipamiento y de la cantidad de baterías. ¿Cómo es que Diox es capaz de llegar a un precio así si otras empresas de la industria grandes y con cadenas ya establecidas de proveedores no llegan? Tienen costes más altos para un coche de dimensiones similares o capacidades similares. Bueno, sí, depende del coche que analices. Nosotros en la versión de 39.000 euros es una versión de 45 kWh de batería, con 2 battery packs. Y bueno, en el mercado ya hoy hay propuestas que están en ese rango o incluso un poquito por debajo en precio con battery packs similares o incluso un poquito más altos. Vale, así que tú lo ves que está más o menos en precio parecido a lo que se ve en el mercado. Sí, el precio, digamos, si comparamos las dos variables que quizás son más determinantes, o la variable que es más determinante con el precio, que es la cantidad de kilovatios hora que lleva el coche, que al final en un coche eléctrico hoy es la variable prácticamente fundamental, no es una locura. Quizás sí que hay otras marcas, estoy hablando de marcas que ya están entrando con propuestas de este tipo muy competitivas. Quizás hay otras marcas que no tienen propuestas de este tipo y que teniendo capacidades de batería similares tienen precios más altos, pero porque se han enfocado en hacer modelos de segmentos más premium, porque como la electrificación no es inmediata y va a llegar poco a poco con el tiempo, también los grandes fabricantes tienen que amortizar sus cadenas de valor, sus gigantescas inversiones en líneas y yo creo que desde su punto de vista pues es una estrategia mucho más rentable empezar a electrificar segmentos que sean más caros y donde pueda haber mucho más margen. Pero bueno, hoy en día ya hay unas cuantas marcas que puedes encontrar. Que rondan los mismos precios. Sí, incluso alguna más barata. Vale, interesante. ¿Y el plazo en la que queréis llevar ese coche a producción? Estamos hablando de menos de 2 años. Sí, a ver, esto es un tema que además a mí me sorprende mucho porque hay algún youtuber o algún medio que nos ha dado bastante caña con este tema. Está bien, ¿no? Está fenomenal que nos den caña, pero parece que solo existe este tema, ¿no? O sea... bueno, pues ¿cómo respondes a los sí, que no, critican? Desde luego son plazos muy ambiciosos, súper ambiciosos, pero es que también lo era hacer un prototipo en 9 meses. Entonces, podemos llegar o podemos no llegar, pero si no nos ponemos objetivos muy ambiciosos, o sea, al final hay que apuntar a la luna y si no llegas te quedarás en algún sitio que merece mucho la pena. Vale. Si te pones objetivos muy conservadores, objetivos muy bajos, pues no llegarás muy lejos, ¿no? Y en una industria como esta, tan compleja, en la que hay que captar pues, mucha inversión, mucho apoyo industrial, necesitamos tener proyectos muy ambiciosos. Y esto además no es una cuestión solo nuestra, o sea, si tú te vas al mercado y analizas lo que han hecho pues, los nuevos players de vehículos eléctricos, desde Tesla 2008 hasta hoy, pasando por los players chinos, algún europeo. Tenemos ejemplos como el Sono Motors, por ejemplo, que llevan 4 o 5 años con el prototipo para entrar en producción también. Sí. Y luego tenemos ejemplos como Li Auto, pues que de prototipo a producción han tardado muy poco. ¿Cuál es el denominador común de todos estos proyectos? Que todos se han puesto objetivos muy ambiciosos. Porque es que si no empiezas por ahí, no vas a llegar a ningún sitio, porque esta es una industria súper compleja y la escala de este tipo de proyectos y la ambición que requieren para sacarlos adelante es gigantesca. Entonces, o nos ponemos objetivos súper ambiciosos, o es totalmente imposible que saquemos adelante un proyecto dentro de esta industria, con la complejidad que tiene esta industria y sobre todo para mí una cosa que es clave y en un continente como Europa, porque levantar dinero y apoyo público en China o en Estados Unidos es una cosa, hacerlo en Europa hoy en día es complicado. Tiene otros retos, Es un reto muy complicado. Sí. Entonces, bueno, pues oye, ¿es criticable? Pues claro que es criticable, como todo.
nosotros pues lo intentaremos y llegaremos donde lleguemos y en cada publicación y en cada compromiso que adquirimos de este tipo, cuando son compromisos cerrados, lo decimos, cuando son compromisos abiertos y sujetos bueno, pues a toda la variabilidad que hay en los próximos años y en los próximos pasos de desarrollo del proyecto que tienen que ver con levantar financiación, conseguir partners industriales, etcétera. Además, en un momento complicado en el que la industria ha sufrido mucho en estos dos últimos años, los retos son enormes. Lo comentábamos antes, este año ya ha sido complejo desde el punto de vista de proveedores. Sí, vamos. Para nosotros. Las marcas establecidas tardan 6, 8, 12 meses en entregarte un coche muchas veces hoy en día. Eso es. Entonces, bueno, también nosotros creemos que toda esta volatilidad y toda esta disrupción que hay ahora mismo en la cadena de producción tiene que relajarse. Y si no se relaja ella, no es un problema para nosotros, es un problema para toda la industria, porque sí. Llevan 2 años con un estrés bestial y esto o vuelve un poco a su cauce o va a ser muy complicado, sobre todo para los grandes players que tienen grandísimas cadenas de valor y tener fábricas paradas de esa dimensión es muy complicado. Claro que sí. Claro. Bueno, que los objetivos son súper ambiciosos, lo son. Somos conscientes. Pero lo tienen que ser también, ¿no? Y lo tienen que ser, es que no puede ser de otra forma. Porque si no nos los ponemos, es imposible que ante semejante reto vayamos con una mentalidad muy conservadora. No llegas a ningún sitio. Y bueno, pues luego pasan cosas, ¿no? Pues sí, Li Auto ha conseguido... la semana pasada anunciaba Tesla que presenta el Semi el día 10 de diciembre y la gente lo primero que hacía era ponerles a caldo por el retraso de... Bueno, 5 años han tardado. Sí, efectivamente, pero claro, es que la industria ahora mismo, en el momento en el que está, pero tienes que seguir poniéndote objetivos ambiciosos, porque si no te los pones, no llegas a ningún sitio. Vale, perfecto. También la electrificación de los coches también es bastante distinto a construir un coche con un motor de combustión y todo lo que conlleva esa complejidad hoy en día. No hay una oportunidad de hacer un producto un poco más sencillo, un poco más simple. Totalmente. Y que igualmente sea igual de agradable para el usuario. Totalmente. De hecho, esa es una de nuestras premisas. La motricidad eléctrica, desde un punto de vista de toda la mecánica del vehículo, simplifica mucho las cosas. A largo plazo, de hecho, si los precios del kilovatio hora de batería bajan como está proyectado que deben bajar, las barreras de entrada al sector deberían bajar bastante, porque el nivel de complejidad de la cadena de valor va a bajar. Y para nosotros esto no es solo algo, digamos, propio de la industria, del sector, es algo que nosotros queremos trabajar muy a fondo, la simplificación de cosas que dentro de una industria que bueno, pues lleva 100 años funcionando y que hereda muchas formas y muchos usos y muchas costumbres, nosotros queremos hacer un producto que tenga mucho sentido y que aporte mucho valor en lo que debe aportar valor, pero tratando de eliminar lo que creemos que no aporta demasiado valor y a veces sí que genera un coste. Claro. Y volviendo un poco al tema de producción del coche, porque aunque pueda ser más sencilla, es algo complejo. ¿Y dónde se va a producir el Liox Animal? Pues mira, nuestro objetivo es producirlo en España. Y de hecho tenemos un plan industrial para producirlo en España, tenemos conversaciones avanzadas en este ámbito. También lo cierto es que nos estamos encontrando con que España está siendo un país muy complicado. O sea, nuestro objetivo inicial, y de nuevo volvemos un poco a los objetivos que te pones, lo idealista que debes ser en un arranque y luego lo que te encuentras, ¿no?, en el mercado. Esto es un proyecto que no sale adelante porque 2 tipos llamados David y Antonio decidan que lo sacan adelante. O sea, claro. Esto requiere pues, de encontrar partners adecuados, de encontrar mucho apoyo, y eso es lo que estamos viendo que en otros países los ecosistemas público-privados están haciendo con sus industrias porque los países saben que esta industria es muy estratégica para ellos, ¿no? En España la automoción es un 10% del PIB prácticamente, un 16% de las exportaciones y bueno, debería ser una prioridad muy clara como país. Sin embargo, nosotros nos estamos encontrando de que quizás porque somos una startup y España no es un país en el que ser una startup sea muy fácil, según el índice Doing Business del Banco Mundial de 2020, somos el país 97 del mundo para Start New Business, lo cual nos coloca en una situación preocupante. Sí. Y lo estamos viendo
ahora, ¿no? que afrontamos un proyecto de esta escala, que por un lado nosotros queremos hacer algo en España con una cadena de valor muy controlada, pero el feedback a veces no es el mejor, ¿no? Y la disposición que encontramos a veces no es la mejor. Y sin embargo te encuentras que pues, nos contacta gente de otros países, de otros mercados, con un entusiasmo, con unas ganas y con una predisposición a empujar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues son decisiones que vamos a ir tomando por el camino, pero sin ninguna duda nuestra prioridad es hacer un proyecto aquí en España. 100% español, ¿no? Creemos que la industria que tenemos y el know-how es brutal. Desde luego, hay muchísima gente que ha trabajado durante décadas en la industria del automóvil. Y el talento en España es increíble. A veces lo que falta es más pues una cultura, unas ganas, un empuje, que también es lógico, ¿no? La industria lleva 2 años sufriendo mucho. Entonces los grandes players, los proveedores, pues yo creo que se lo piensan mucho. Falta un poco ver que la gente vea la oportunidad. Falta más ganas, que los problemas. falta dinamismo, falta ver más la oportunidad que los problemas. Exactamente lo que dices. Y sí que vemos que en otros países, que oye, están en el mismo mundo, en el mismo planeta y pues han sufrido los mismos 2 años que llevamos todos, sí que están ya mirando al futuro. Y eso, joder, ojalá consigamos que invertir un poco esa tendencia. Fenomenal, fenomenal. Pues, Antonio, creo que te he robado mucho de tu ¿Qué va? Es que es muy interesante escuchando. Millones de gracias a ti. Creo que ahí lo dejamos en un buen punto. Yo, Fenomenal. personalmente, me parece estupendo que haya una marca o una empresa que intenta hacer un coche 100% español y lo más limpio posible, ¿no? Lo menos contaminante. Y eso es lo que sobre todo me atrae de un proyecto como Liox. Pues oye, te agradezco un montón que te hayas venido y aquí estamos, cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Como he dicho en el vídeo, tener una marca de coches sostenibles, construido, fabricado, diseñado en España y que sea 100% eléctrico me parece, por supuesto, una maravilla. A la vez estoy consciente de que hacer esto una realidad es un reto enorme y las posibilidades de fracaso también son grandes. Con todo eso, deseo suerte a Liox y su equipo y ojalá que en breve vemos su coche rodando y un poco más allá vemos sus coches en manos de clientes. ¿Qué opináis, chicos? ¿Creéis que vamos a ver un Liox de verdad, un Liox animal, conduciendo por las calles aquí en España? Muchas gracias por ver el vídeo. Dale un like si os ha interesado por el contenido y si habéis llegado hasta aquí, seguramente no está demasiado aburrido. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más coches eléctricos en breve. Chao.